de Cristo Jesús. Amén. Bienvenida, estás en tu casa. Gracias, buenas tardes a todos, espero que estemos muy bien el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema que en definitiva de alguna u otra manera nos ha tocado a todos, ¿no? Y ahorita nos vamos a dar cuenta el por qué, ¿no? Cerebros en cautiverio, peligro silencioso de la pornografía. Para los que todavía no me conocen o de pronto no saben un poquito, les me voy a presentar. Además de que soy Liliana, les cuento que tengo estudios en neuropsicología, soy especialista en neuropsicología educativa, he trabajado con población infanto-juvenil, pero adicionalmente a eso tengo un máster en psicobiología y neurociencia cognitiva. Hoy vamos a hablar de neurociencia. Hoy vamos a entender un poco más cómo funciona el cerebro, cómo la pornografía impacta. Entonces, espero que hoy estemos supremamente atentos, pero antes de arrancar del tema del cerebro, vamos a comenzar con la primera parte y es un recorrido histórico. Entonces, para las personas, si me pueden ayudar con la presentación. Entonces, vamos a arrancar con un recorrido histórico, porque esto es importante. Vamos a remontarnos a comienzos del siglo XX, ¿sí? Vamos a comenzar. En el siglo XX pasó algo muy importante a comienzos, además de que pues hubo la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? También hubo acontecimientos importantes en materia de la ciencia. Y pues en este caso específicamente la psicología. Comenzando el siglo XX apareció un psicólogo que se llama John Watson, y John Watson, él fue uno de los pioneros de lo que nosotros conocemos como la psicología del consumidor. Pues imagínense que él utilizó varios métodos que ya se hablaban sobre temas de condicionamiento. Entonces, él dijo, si una persona al ver cierta campaña publicitaria le genera cierta emoción, se generan más ventas. Y así fue. Justamente estos experimentos que él empezó a realizar desde la propia psicología para vender, empezó a funcionar. Pero para mayor sorpresa, en 1911 empezaron a usar estas técnicas, pero ya no solamente en que la persona sintiera como alegría, ¿no? O tal vez tristeza, o miedo, como emoción básica o hasta inclusive asco, sino que empezaron a enfocarse desde otra forma. Entonces ellos dijeron, si tal vez lo que hacemos es ya no hablar sobre ciertas emociones específicas, sino generar ciertas sensaciones en la población. Entonces en este caso empezaron a utilizar como tal imágenes que indicaban la sensualidad. Entonces en 1911, como lo vemos aquí en la pantalla, salió una primera persona, salió como tal, esta publicidad es netamente para mujeres, para jabón, y si nos damos cuenta, hay como cierta relación en esta imagen, como si tú como mujer usas este jabón, vas a atraer a más hombres. Sí, eso es lo que muestra esta imagen con la mano, ¿no? Del hombre cogiendo a la mujer. Luego, en 1920 pues empezó a evolucionar mucho más una publicidad netamente para las mujeres, y en este caso ya estaban vendiendo productos de belleza, pero si nos damos cuenta aquí en esta imagen de 1920 ya habla de una sensualidad muchísimo mayor. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que hacían era que las mujeres, cuando vieran esta publicidad, dijeran, yo quiero ser como ella, entonces compraban los productos. Pero hubo una transformación más, o sea, imagínense, ya en una década más adelante empezó ya no solamente a venderse productos de belleza, sino que se dieron cuenta en 1930 la compañía de cigarrillos que las mujeres no estaban fumando lo suficiente. Entonces, como no estaban fumando lo suficiente y las ventas no estaban muy altas, y socialmente el fumar era mal visto en 1930, entonces dijeron, ¿cómo vamos a hacer para generar ventas? Entonces aquí, utilizando las mismas técnicas de psicología del consumidor, dijeron, vamos a poner a una mujer bella, a una mujer sensual, a una mujer elegante con un cigarrillo en las manos. ¿Esto qué ocasionó? Pues esto hizo que las ventas se dispararan, y por eso vemos que hubo estas décadas en donde las mujeres también empezaron a fumar muchísimo. ¿Por qué? Porque las mujeres de clases bajas, al darse cuenta de esto, entonces dijeron, yo quiero ser elegante. Y para ser elegante, ¿qué necesitaban tener? Un cigarrillo en la mano. Pero adicionalmente a esto, les cuento un dato muy curioso de 1930, y es que en Nueva York
Hubo una marcha en donde contrataron mujeres muy, muy elegantes y todas salían marchando con el cigarrillo en la mano. Entonces, obviamente, esto lo televisaron en esta década y pues las mujeres empezaron a tener esta tendencia a fumar. Si nos damos cuenta, en esta imagen de 1930, vemos a esta mujer también que está muy sensual. Casi no tiene ropa, la vemos con una postura muy especial. Pero ¿qué pasa más adelante? Y aquí nos vemos la transformación en 1950, ¿no? Ya digamos que las campañas ya no estaban dirigidas a las mujeres como era en la década de en 1910, 20 y 30, sino que en 1950 fue la primera vez que dirigieron campaña para hombres. ¿Y cómo la dirigieron? Utilizaron una mujer, si nos damos cuenta en la imagen de 1950, en este caso vemos a esta mujer casi que sin ropa, completamente sensual, con una cerveza en la mano. ¿Qué pasa? Que cuando un hombre ve esta imagen, el hombre no se le antoja la cerveza. ¿No? El hombre no piensa, quiero esa cerveza. El hombre ve esto y quiere a la mujer. ¿Sí? Pero entonces eso también tiene un tema muy importante en términos psicológicos, porque se empieza a asociar la cerveza con la belleza de la mujer. Y aquí es donde también sale algo muy importante, esto también salió desde 1940, que son las Varga Girl, o la mujer Varga. La mujer Varga es que Vargas, este artista, empezó a pintar estas mujeres de este estilo como lo vemos acá, tanto así que empezaron a salir en todos los pósters en los Estados Unidos. ¿Sí? Mujeres muy sensuales, mujeres que llamaban la atención, y tanto así que se dieron cuenta que las ventas empezaron a disparar cada vez más con este tipo de imágenes, y los hombres no solamente estaban comprando cerveza, estaban comprando cigarrillos y estaban comprando carros. O sea, cuando los hombres miraban la publicidad de una mujer sensual con el carro ahí al lado, el hombre no compraba el carro, quería a la mujer. Y de esa manera empezaron a asociar esta publicidad, y esto es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque esta parte histórica es la que nos va a mostrar cómo estamos hoy en día. ¿Qué pasó después? Pues les cuento, aquí vamos a ver la siguiente diapositiva. Entonces en la siguiente diapositiva nos damos cuenta cómo ya en 1953, cuando se dieron cuenta los directores de la revista Playboy, que realmente era muy buen negocio, pues fue la primera vez que pusieron en su carátula, y acá vemos a vemos a Monroe, donde la ponen acá, y tiene un éxito en ventas esta revista. Esta revista realmente estaba hecha para los hombres con temas que les importaban, carros, temas, noticias nacionales. De hecho, les cuento que en la Playboy también entrevistaron hasta inclusive a Martin Luther King, y aquí apareció como tal la entrevista. Pero entonces ellos se dieron cuenta que si metían mujeres muy sensuales, con menos ropa, con atuendos así, se dieron cuenta que ganaban más ganancias. Y cuando empezaron a introducir a las mujeres completamente desnudas, pues las ganancias se dispararon más. ¿Ok? ¿Qué les cuento? En 1970 es donde empiezan a salir el cine con este tipo de contenido, ¿no? Ya mucho más explícito, las personas pues ya lo que decían como cine para adultos, ¿no? Ya las personas empezaron a frecuentar estos lugares. En 1980 pues ya empezaba a verse la grabación, ¿no? Por VHS, ¿no? Entonces se alquilaba la película. Les cuento un tema muy importante. Este contenido explícito siempre ha existido. O sea, esto no es algo nuevo. Lo que pasa es que yo parto desde esta década porque es que ellos, en los años 20, en estas épocas, en este siglo, hubo un gran acelere de esto. Anteriormente se encontraban en libros, ¿sí? Libros con este contenido. Pero imágenes explícitas que fueran tan asequibles al público, empezó a haber un gran auge en este siglo, en el siglo XX.
¿Qué disparó esto? ¿Qué disparó esto? Que gracias a la revolución sexual en 1968 en Estados Unidos, pero en la década de los 60 en Europa, gracias al Stonewall, aquí y gracias a todos estos movimientos feministas y todo el tema de la liberación sexual, pues esto se propagó con muchísima mayor fuerza. Entonces, tal vez, si antes se escandalizaban por ver cierta publicidad, en esta época se empezó a normalizar muchas cosas. ¿Qué pasa en los 70 y en los 80? Pues que al final del día, una persona que quería entrar a ver una película como estas, pues tenía una connotación social grande, porque si lo veían entrar a esa sala, ¿qué iba a pensar el vecino? ¿Qué iba a pensar la vecina? ¿Qué iba a pensar los papás si los ven entrar? ¿Qué iban a pensar los amigos? ¿Qué iba a pensar la novia o qué iba a pensar el novio si entraba en esa sala? Entonces, ¿qué pasa? Que pues eran lugares no tan frecuentados, porque daba vergüenza. Es igual que comprar una película de estas. Coger una película de estas y tener que pasársela al vendedor. O sea, primero estar en la sección. Ustedes imagínense en esto. Tú llegar, pasar a la sección de películas, ¿no? Vamos a imaginarnos que eso es como cuando tú vas a comprar un libro, entonces está la sección de películas de este contenido, la sección infantil, la sección de acción. Entonces tú vas y te acercas a la sección de este contenido, pues ya te da vergüenza. Imagínate que te vea alguien, ¡qué horror! O sea, tú dices, uy, no, yo mejor ni me acerco, ¿no? Entonces, por vergüenza, muchas personas no compraban estas películas. Porque no era fácil tener que pagarlas a los otros. Pero ¿qué pasó en la década ya del 2000? Ya estamos hablando hace 26 años atrás. Pues cuando salió el Internet y se volvió asequible, porque el Internet también lleva muchos años atrás, o sea, esto no nació en el 2000. Pero como ya fue más asequible en la década de los 2000, pues contenido, se empezó a adquirir con mayor facilidad en la intimidad de las casas. O sea, ya nadie te veía, ya nadie te ve. ¿Sí? Entonces, ¿qué les cuento? Que ellos se dieron, como Playboy se dieron cuenta y muchas otras organizaciones más como OnlyFans, en donde venden, por ejemplo, en el 2024 vendieron 7.2 mil millones de dólares, ¿no? En solo un año, en donde le generaron de ganancias 1.4 mil millones de dólares en ingresos. Solamente por ver contenido sexual explícito. Entonces aquí es importante preguntarnos, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué esto genera tantas ganancias? Entonces aquí vamos a ver que nosotros, aquí voy a hablar de un modelo que se ha estudiado a nivel neuropsicológico, a nivel de neurociencia, en donde vamos a hablar que este tipo de imágenes y este contenido como tal genera ciertas sensaciones en el cuerpo que hace que sea muy efectiva las ventas. Entonces, el primero es la recompensa. Vamos a ver. Entonces, aquí nosotros vamos a darnos de cuenta, esta es la primera parte. Este sistema de recompensa realmente es un sistema de recompensa natural en el cual se activa con la alimentación. ¿Me ayudas, por favor, con la presentación? Con la alimentación. Con la siguiente diapositiva. Ahí no está. Ok, está bien. Dejémosla ahí. Entonces, este sistema de recompensas se activa de 3 maneras. Importante que nosotros tengamos en cuenta que esta es la que nos permite la supervivencia. El cerebro activa este sistema netamente porque necesita que el ser humano subsista. Si no se activara, el ser humano no podría subsistir. ¿Cuáles son los 3? Primero, con la alimentación y con la bebida. Entonces, cuando tú comes algo, cuando bebes algo, cuando tienes sed, esto se secreta un neurotransmisor, una sustancia química que se llama la dopamina. Y esta es la que te hace sentir esa sensación de placer, esa sensación de alivio. 2, se secreta también en el cuidado parental. O sea, cuando los padres cuidan a sus hijos,
también se secreta dopamina y eso es lo que hace que el padre quiera volver a cuidar a sus hijos porque se siente bien, se siente satisfecho. Y lo mismo pasa con las relaciones sociales. Y la tercera por la cual nosotros secretamos dopamina de una manera natural es a través de la relación sexual. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Estos estímulos, como tal visuales, lo que hace es que activan este sistema. Entonces, vamos aquí a ver uno de los estudios que realizaron con imágenes eróticas y aquí vamos a ver cómo a través de esto se activaron áreas cerebrales y ahorita las vamos a mirar más de fondo. El núcleo accumbens, se activa la amígdala cerebral, se activa como tal la corteza orbitrofrontal bilateral, se activa acá en este caso la corteza cingulada anterior y esta es la corteza medial. Esta es la corteza prefrontal medial, corteza prefrontal medial. ¿Listo? Entonces, pasamos al anterior, por favor. Entonces, aquí vemos que a través de imágenes se dieron cuenta que activa esto. Entonces, vamos a entender un poco más como para que sea más sencillo. Les cuento que cuando una persona ve una imagen de estas, se activa, este sistema que les voy a explicar es el mismo sistema que sí ha sido reemplazado por otro tipo de drogas o sustancias, ¿no? Como la cocaína, como el cannabis, ¿no? Como la heroína. Entonces, se activa el BTA, ¿no? Y en este caso, lo que hace es que secreta como tal dopamina, el área tegmental ventral empieza a secretar dopamina hacia el núcleo accumbens. Entonces acá nosotros nos damos cuenta de acá hacia el núcleo accumbens. ¿Qué pasa cuando llega la dopamina al núcleo accumbens? Pues el núcleo accumbens lo que hace es que evalúa. ¿Esta información es buena o es mala? Y como es buena porque genera placer, entonces dice, sí, claro que sí, esta imagen erótica hace parte de la activación de este sistema. Entonces dice, claro que sí, porque ¿qué se necesita? La relación sexual, ¿para qué? Para que subsista la especie. Entonces, ¿cómo lo asimila el cerebro? Es buena, ¿sí? Entonces, como es buena, entonces el núcleo accumbens manda información al hipocampo, aquí lo vemos, manda información al hipocampo, y el hipocampo es un área cerebral importantísima para almacenar recuerdos. Entonces, aquí ya esta área cerebral empieza a almacenar el recuerdo. ¿Qué almacena recuerdo? El recuerdo de esa imagen, ¿sí? Entonces, el hipocampo lo almacena, luego de eso también el mismo núcleo accumbens también lo pasa a la amígdala cerebral. La amígdala cerebral es muy importante porque esta es la que también detecta también emociones, ¿no? Entonces, en este caso, ¿hay que tener miedo en cuanto a la relación sexual? No. Entonces, esta lo que hace es que la amígdala dice, vía libre porque esto es bueno. ¿Esto es bueno? ¿Por qué? Porque esto va a permitir la reproducción humana, ¿sí? Entonces, de aquí, de la amígdala cerebral, entonces también el núcleo accumbens pasa información a la corteza prefrontal, que es esta que vemos acá. La corteza prefrontal es supremamente importante porque esta es la parte racional. Ellos son los que yo lo llamo el gerente del cerebro. Este es el que me dice sí o no, este es el que me planifica y este es el que me toma decisiones. Entonces, en este caso, como ya ellos han mandado la información, todos ellos les han mandado la información, aquí vemos que el hipocampo le dijo, bien corteza prefrontal, esta información es buena, amígdala le dijo corteza prefrontal, no hay problema. Entonces, ¿qué pasa con la corteza prefrontal? Se inhibe. ¿Eso qué quiere decir? Que la corteza prefrontal dice, está bien, aquí no voy a pensar, no voy a razonar, no voy a decir, no pasa nada, sino que vamos a dejar que fluya. ¿Sí? La corteza prefrontal, nosotros tenemos un área cerebral que es la corteza orbitrofrontal, que si quieres pasamos a la siguiente, que ahorita la vimos en la imagen cerebral. La corteza orbitrofrontal se ubica justo atrás de los ojos, ¿ok? Justo atrásito de los ojos, orbitrofrontal bilateral. Esta área cerebral es muy importante, yo lo llamo el freno del cerebro. Este es el que a mí me permite decir, no, quiero hacer esto y tú dices, como que algo me frenó. Y luego yo les voy a decir algo que esto me lo dijo hace muy poco una chica que estuve atendiendo en consulta y ella me decía, ella tenía digamos que algunas fallas en esta área cerebral y ella me decía, Lili, es que yo siento, antes yo solo sentía
que yo podía hacer lo que quería. Pero después del entrenamiento neuropsicológico me dijo, Lili, ahora yo siento que hay una voz que me dice, no lo hagas. ¿Sí? Entonces, no lo hagas, este no es el momento de hablar. No te vas a poner no te pongas de mal genio. Mejor quédate callada en este momento. ¿Sí? Esta es el área cerebral que me controla eso. La que me dice, cuando estamos de mal genio y nosotros queremos decir muchas cosas y tal vez, ¿a cuántos no nos ha pasado que dicen, uy, tengo unas ganas de golpearlo? Pero no lo golpeé. ¿Por qué? Porque la corteza orbitofrontal es la que le dijo no. Se activó y dijo no. ¿Qué pasa cuando se ven imágenes o cuando se ven videos eróticos? Pues esta corteza prefrontal, como la información que han mandado todas las áreas es que es bueno, que está bien por la reproducción humana, entonces se inhibe y en este caso, pues la corteza prefrontal no dice nada, no hace nada, esa vocecita que te decía que no, se apaga. ¿Ok? No, dejémoslo pasar. Entonces, pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué les cuento? Y aquí es un tema muy importante para que entendamos el tema comercial. Recordamos lo que estábamos hablando ahorita de por qué cuando la revista Playboy sacó una mujer tan sensual, al final del día obtuvo ganancias, porque activó este sistema. Entonces, su cerebro, ¿qué le dijo? Es bueno, ¿ok? Es bueno. Entonces las personas empezaron a comprar esto. Ahora vamos a pensar un poco más en nuestro contexto hoy en día. Imagínense que yo me puse a mirar sobre el tema de los streams, ¿no? ¿Cuántos streams tiene Bad Bunny, que es uno de los artistas más reconocidos ahorita del reggaetón urbano, música urbana? ¿Y cuántos streams tiene Pablo Alborán, que es un gran cantante y un gran artista de balada pop? ¿Sí? Que muchas personas conocen a Pablo Alborán por este tipo de música que es romántica versus Bad Bunny. Pues aquí nos damos cuenta, yo cuando vi todo esto me di cuenta que Bad Bunny tiene mayor cantidad de visualizaciones, solamente estamos hablando de Spotify, ¿no? No estamos hablando de otra plataforma. Tiene 19.800 millones de streams y Pablo Alborán tiene 400 millones de streams. ¿Qué pasa? Los dos surgieron casi que por la misma época, ¿no? O sea, no hay uno que tenga más ventaja que el otro, los dos están muy pareciditos en la época cuando salieron. Y ganancias, Bad Bunny tiene ganancias anuales de 69 millones de dólares por todos estos streams y Pablo Alborán 1.4 millones de dólares. Demasiado, ¿verdad? ¿Por qué Bad Bunny vende más que Pablo Alborán? Es que la música de Bad Bunny se caracteriza por tener demasiado contenido sexual. Entonces, como lo estábamos viendo ahorita, pues el cerebro lo toma como algo bueno, genera placer, genera una sensación te activa, ¿sí? Y te hace sentir bien. ¿Por qué? Porque es un tema natural. Están cogiendo una ruta natural, ¿no? De cómo funciona el cerebro que se activa naturalmente. ¿Para qué? Para generar ganancias. Les cuento que en una investigación que se llevó a cabo en España y que justamente salió en este año, en el 2026, dice que el contenido sexual explícito de 100 canciones de reggaetón que averiguaron, de las 100 más famosas, se dieron cuenta que el 87% de la música de reggaetón tenía contenido sexual explícito. Las ventas, en definitiva, esto yo puedo decir que es psicología del consumidor, pero al 100% aplicado para que la gente caiga en este negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que nosotros muchas veces creemos que el consumo de la pornografía está solamente en la habitación solo. Una persona que ve videos de Bad Bunny y le gustan, o que
ve y escucha, porque también mucha letra de reggaetón tiene contenido demasiado sexualizado, y tan solo con que la escuche y la vea, ya está viendo pornografía. No necesita estar en la intimidad en su habitación para verla. Las personas en este momento están más expuestas a este tipo de contenido, y los niños muchísimo más de lo que era hace 30, 40 o 50 años atrás. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto, ¿hasta aquí vamos bien? Bueno, bajo este modelo neuropsicológico, entonces, empieza este tema de que en tu cuerpo, como les digo, tú te sientes bien, te sientes placentero, te sientes agradable, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se hablan de adicciones? Este modelo neuropsicológico de Coop y Wolkoff hablan de 3 procesos importantes. La primera es la recompensa. El segundo proceso importante cuando se habla en términos de adicción, y aquí es donde empiezo a hablar de adicción, que es muy importante que lo tengamos en cuenta, es que empieza un proceso importante que se llama la abstinencia, ¿sí? Entonces, en este caso, bajo este modelo, les cuento que cuando una persona, ya después de que ha estado habituada a este tipo de contenido, ¿sí? Llega un punto en el que cuando ya lo deja de consumir, cuando ya no lo tiene, su mente empieza a decirle, oye, ¿qué pasó? Yo quiero esa sensación de nuevo. Se le empiezan a venir las imágenes a la cabeza, empieza su cuerpo a pedirle esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa cuando su cerebro, su hipocampo, empiezan a decirle, oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues ellos empiezan a mandar una información especial al hipotálamo, y el hipotálamo dice, ¿cómo así? ¿Necesitamos esto? ¿Necesitamos esta sensación? ¿Necesitamos más dopamina? Entonces el hipotálamo, cuando dice necesitamos esto, entonces se activa el hipotálamo, y el hipotálamo lo que hace es que empieza a secretar esta sustancia, el CRH, a la hipófisis, que es esta. La hipófisis se encuentra acá y acá está más magnificada. Y en la hipófisis recibe esta información y secreta otra que se llama el ACTH, ¿sí? Y lo que hace es que activa el sistema renal. Esto es un sistema vertical, ya les voy a contar qué va a pasar. Entonces, en este caso, en este sistema, en estas glándulas suprarrenales, en la corteza mucho más superior, empieza como tal a generar, se secreta lo que se llama las glucocorticoides o el cortisol. Se produce esto desde las glándulas renales. Entonces empiezan a producir cortisol, y en este caso, este cortisol, ¿no? Dice, pues mágica, tenemos estrés. El cuerpo empieza a experimentar estrés, ¿no? Entonces empiezan a decir, ¿cómo así necesitamos dopamina? ¿Eso qué quiere decir? Que el cuerpo empieza a interpretar de que necesitan la dopamina, porque sin la dopamina no van a poder subsistir. Entonces empieza a generar ese estrés, tanto así que empieza a haber un aumento de la presión arterial, empieza a haber sudoración, empieza a haber inquietud, ¿no? Se inhibe el sistema inmunológico, eso quiere decir que se bajan las defensas del cuerpo, y esto empieza a subir, ¿no? Empieza a subir. Entonces sube a cerebro, y ya cuando me sube a cerebro, en este caso me activa la amígdala cerebral, y la amígdala cerebral, que antes decía, es bueno ver esta imagen, es bueno ver este video, en este momento recibe esa información de hay ausencia, se secretó cortisol, hay ausencia, entonces la amígdala se activa, y la amígdala dice, peligro, 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 necesitamos esto, y de ahí se activa todo este sistema y la persona entra en un estado de ansiedad. Lo necesita. Entonces, yo no sé si ustedes escucharon que aquí en Medellín hubo una propuesta en que en los baños deberían de haber contenido pornográfico, porque eso bajaba el estrés de la gente. Sí, realmente sí lo baja. ¿Para qué voy a decir que no? Sí, se funciona el cerebro. Se secreta dopamina, se baja ese sistema, pero cuando una persona ya está en procesos de adicción,
a este tipo de imágenes, a este tipo de cosas, pues les digo, la amígdala se activa, dice necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto, necesitamos esto, y pasa a una tercera fase. Bajo este modelo, vamos a pasar a una tercera fase y es la fase de la preocupación. Kuff y Wolkoff, dentro de lo que es la neurobiología de la adicción, ya hablamos de que pasan a la corteza prefrontal. Recuerdan que yo les había dicho que la corteza prefrontal era supremamente importante porque es la que nos ayuda a tomar decisiones, era la que decía, oye, no hagas esto, o sí hazlo, ¿no? En este caso, la corteza prefrontal también se activa y dice, ¿cómo vamos a lograr para volver a tener esto? ¿Qué podemos hacer? O sea, ya mi cerebro, o sea, ya desde la amígdala están diciendo que necesitamos esto. El hipocampo y el núcleo accumbens, que también es el otro cerebral, está diciendo, vengan, ¿qué pasó? Que nos falta dopamina, la necesitamos de nuevo. Entonces, ¿qué dice la corteza prefrontal? Ok, vamos a mirar cómo la buscamos. Entonces empieza todo el tema de ideación, ¿no? De planear, de mirar, se empieza a angustiar. Pero también, ¿qué pasa? Como entran en fase de estrés, la persona se vuelve agresiva, la persona se vuelve inquieta, la persona necesita eso. Entonces, esto también empieza, la persona como la necesita, y para poderla consumir, ¿qué es lo que pasa? Que necesita aislarse para poderla consumir. ¿Ok? Porque no va a poder sacar su celular. Porque normalmente el consumo de estas imágenes eróticas o estos videos eróticos también están acompañados de la autoestimulación, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué necesitan? Privacidad. Entonces, ¿qué hacen las personas? Entran en un estado de estrés, entran en un estado de angustia y necesitan irse a un baño o a algún lugar para poder volver a la calma. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver en temas de consecuencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esta persona? Que esto es un ciclo, ¿no? La recompensa, la abstinencia y la preocupación que se alivia en el momento en el que otra vez vuelve a la recompensa, eso es cíclico. La recompensa, está luego la otra, la abstinencia, está la preocupación, vuelve la recompensa y ese es el ciclo que se cumple en todas las drogas. Hasta la nicotina, el alcohol, el cannabis, la cocaína, la heroína, todas las drogas utilizan este mismo circuito cerebral. Todas, incluida la pornografía. Entonces, ya teniendo claro digamos que es este proceso cíclico de la adicción, una de las consecuencias que empieza a tener la persona es que empieza a haber una disminución del cuerpo, del núcleo accumbens, empieza a disminuirse este cuerpo estriado. Entonces, al haber disminución cerebral, eso quiere decir que ya la persona no empieza a secretar la dopamina de manera natural, sino que se vuelve dependiente de este tipo de imágenes o videos para que secrete dopamina. ¿Y qué empieza? Ya la alimentación no le va a satisfacer, el estar con otras personas ya no lo va a hacer sentir bien. De hecho, ni siquiera, escúcheme muy bien, ni siquiera la propia relación sexual lo va a satisfacer, sino que se vuelven dependiente de esto. ¿Ok? Entonces, ahí al haber una disminución ya no se está produciendo de manera natural, entonces cada vez más y más y más y más y más va a requerir estas imágenes, y ya viendo ciertas imágenes ya no lo van a satisfacer, sino que van a buscar imágenes con contenido mucho más profundo y más profundo y más profundo, y cuando menos se dan cuenta, eso es como caer en un hoyo profundo que no es consciente. ¿Por qué no es consciente? Porque la corteza prefrontal, que es la que me toma la razón, se hipoactiva, y al hipoactivarse eso muestra que en definitiva también empiezan a haber alteraciones en la corteza prefrontal.
La persona se vuelve más agresiva, la persona se vuelve mucho más impulsiva, la persona ya no toma decisiones de manera racional, la persona empieza a fallar como a nivel laboral, la persona empieza a tener fallas escolares, ya no pueden atender a las clases tan fácilmente, ¿no? Cómo afecta también, afecta todo este circuito, entonces me afecta el hipocampo, se reduce el hipocampo. Cuando hablamos de reducción del hipocampo, ¿eso qué quiere decir? Que la persona ya no puede almacenar información como antes, su rendimiento académico por eso baja, su rendimiento laboral, su rendimiento social también baja, pero adicionalmente a esto, la persona se vuelve mucho más reactiva porque también hay alteraciones amigdalinas, entonces la persona, cualquier cosa, está como en estado como de alerta, como de ansiedad, ¿no? Pero además de todo esto, también, además de tener estas alteraciones cerebrales, de que se empiezan a afectar estos circuitos cerebrales, empieza a tener otras consecuencias más, ¿no? Entonces aquí vamos a mirar que dentro de estas otras consecuencias están consecuencias también netamente sociales, que esto ya es grave en términos comportamentales, pero vamos a pasar a uno de los casos que es de Terry Crews, que él es uno de los que admitió en algún momento que él fue uno de los primeros actores de Hollywood, ¿no? Y él también fue jugador. Él admitió públicamente que tenía una adicción a la pornografía. Y cuando él lo dice públicamente, él dijo unas dos frases que yo quiero traer como a colación hoy. La primera es: cambias en cómo ves a las personas, en primer lugar. Y segundo, las ves como objetos que puedes usar. O sea, ya no ves a la gente como la ves, como alguien que hay que cuidar. Ya no tratas a las personas con un valor, sino que ya las ves como aquella que me va a servir. ¿Para qué? Para satisfacer. ¿Ok? Entonces, aquí empieza fases de infidelidad en términos matrimoniales, ¿no? Ya empiezan a buscar también otras experiencias con otras personas o hasta inclusive parejas. Lo otro, la promiscuidad, ¿no? Cuando ya entran en un mundo netamente promiscuo. Otro de los riesgos es que algunos, por ejemplo, este estudio me llamó mucho la atención porque algunos empiezan a ejercer la prostitución, ¿no? Otro de los riesgos es que hay mayor tendencia a consumir alcohol y otras sustancias. ¿Por qué hay mayor tendencia a consumir otras sustancias? Porque, recordemos, ya hay una reducción en esta parte estratial del cerebro, que es donde se encuentra el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, que son los que producen la dopamina. Al haber reducción, ya la persona naturalmente no la produce, entonces requiere ¿qué? Imágenes, pero como ya tal vez todo el consumo de estas imágenes y estos videos tampoco le están produciendo la suficiente cantidad de dopamina, porque ya empieza a haber una alteración cerebral, entonces ¿qué recurren? Recurren a otro tipo de sustancias para poder sentir la dopamina. Entre estos, alcohol, cannabis, y normalmente las personas que están inmersas en este tipo de consumo normalmente tienen consumos problemáticos con otro tipo de sustancias psicoactivas. Cigarrillo también. La nicotina también. Si antes no fumaban, empezaron a fumar. Y ya no un cigarrillo, 2, 3, 4, una cajita. O 5, 6, 7, 8 cigarrillos diarios. Porque hay daño cerebral, ¿no? Entonces, ¿qué les cuento? También empiezan a tener conductas sexuales de riesgo, y en este caso es que empiezan a tener múltiples parejas sexuales sin protección. Entonces, ¿qué pasa? Las infecciones de transmisión sexual se empiezan a contagiar, embarazos no deseados, ¿sí? Y hasta inclusive en adolescentes se ha hallado, en este estudio hallaron, que inician tempranamente la actividad sexual, ¿ok? Porque se activa esa curiosidad. Entonces, otra de las consecuencias que también se han estudiado, que se han hablado acerca del consumo de la pornografía, además de las alteraciones cerebrales, además de las conductas de riesgos en términos sexuales y cómo tú ves a las personas, también en estudios, por ejemplo, empieza a haber mayor propensión de acoso o agresión sexual. Entonces, en estos casos,
Por ejemplo, de 1.588 adolescentes entre los 10 y los 15 años que consumieron pornografía, tienen una tendencia de 6 veces mayor de probabilidad de llevar a cabo una agresión sexual. ¿Eso qué quiere decir? Abusar sexualmente de alguien. 6 veces mayor probabilidad. Además de esto, de una muestra de 4.564 adolescentes que en estos casos se exposición a pornografía violenta, ¿no? Es importante, pornografía violenta. En estas etapas de los 14 a los 17 años dice que el consumo frecuente se asoció con aproximadamente el doble de probabilidades de coerción sexual. En este caso, la coerción sexual que viene acompañado de acoso sexual, que intenten manosear, que intenten coger, que empiecen a presionar con palabras, con acciones, ¿sí? No necesariamente llegar al abuso sexual como tal. De esta muestra ya vamos a hablar de personas condenadas, esto, adolescentes, acá empezamos con personas que están en la cárcel, de 624 adultos condenados por delitos sexuales, se halló que el 86% habían estado expuestos a la pornografía, el 86% expuestos a pornografía en toda su vida, en un promedio del 57% desde la adolescencia, y los demás iniciaron consumo cuando ya estaban adultos. Y lo otro es que de 155 condenados por delitos con material sexual infantil, el 85% admitieron. En este caso estamos hablando de delitos con material. ¿Eso qué quiere decir? Personas, de esos 155 condenados, personas que tal vez difundían material explícito sexual de los niños. O sea, imágenes desnudas, ¿no? Las mismas, o sea, el mismo acto sexual. Ellos admitieron que ellos, que han sido condenados por netamente difundir este material, por lo menos habían abusado el 85% una vez a un menor. ¿Cuál es el contenido que lleva a esto? La pornografía violenta y la pornografía con menores. Les cuento que en Estados Unidos, en la década de los 70, 80, empezaron a, yo les dije a ustedes que el siglo XX, comenzando el siglo XX, fue muy importante. Fue muy, muy importante porque, como les decía, también como avanzó la ciencia, también se dieron cuenta todas estas técnicas para ganar en ventas, pero adicionalmente a esto, pues también se pudo entender un poquito más cómo funciona el cerebro y la mente humana, y con base a esto, pues en definitiva, pues esto trajo como tal, como consecuencia que las personas pudieran entender un poquito más lo que estaba pasando adentro. Les cuento que en esta década salió un personaje muy importante que se llama Ted Bundy, ¿sí? Entonces, en este caso, Ted Bundy, vamos a ver si nos pasan les voy a contar quién es él. Ted Bundy es un hombre, él es un agresor sexual, es un psicópata que logró en un año o un poquito más de un año, logró coger, secuestrar mujeres, las abusó sexualmente y las mató, ¿ok? Este hombre, cuando ya lo iban a condenar ya para morir, ¿no? En la silla eléctrica, él dijo públicamente que una de las causas había sido el que él había consumido pornografía. Pero en este tema es muy importante que nosotros realmente, digamos que nos detengamos a pensar un poquito más en esta afirmación, porque si bien la pornografía en realidad no es la que hace que una persona tenga estas conductas como tal, no es una relación causal, sino que en realidad lo que hace la pornografía es que refuerza la idea violenta del psicópata o de la persona que tenga esta alteración. La psicopatía, realmente, en términos de neurociencia, es
corresponde a personas que tienen alteraciones tanto genéticas, alteraciones biológicas y alteraciones también sociales, que tienen alteraciones debido a que sufrieron traumas en infancia, tal vez fueron abusados sexualmente, tal vez vivieron violencia intrafamiliar, familias disfuncionales, y a esto se le sumó todo esto y por eso tienen esto. Eso no quiere decir que por el consumo de la pornografía la persona como tal vaya a tener este tipo de conductas. Lo que sí hace la pornografía es que refuerza la idealización y la fantasía del psicópata. ¿Sí? Es importante que lo tengamos en cuenta. La refuerza. Yo, viendo este tema, yo me ponía a pensar, ¿no? Y yo decía, si la pornografía refuerza esto, imagínense, vamos a pensar cuánta cantidad de psicópatas en este momento están siendo reforzados de una manera tan sencillita y están teniendo ideas por el acceso tan fácil a este tipo de contenido, por la web. Entonces yo dije, vamos a mirar cifras. Entonces en este caso me puse a mirar y, por ejemplo, recordamos que apenas estaba comenzando a hablar, yo les hablé de que antes de los 2000 era más difícil acceder a este tipo de contenido, pues porque daba vergüenza, ¿no? Y por pena casi que no se consumía. Pero después del 2000, por la llegada del internet, se empezó a consumir más. Pues aquí en un estudio, les voy a mostrar un estudio, les cuento que en 1990 hallaron que del 12 a 15% de los niños, estos son estudios en gran magnitud, ¿no? Estamos hablando de estudios epidemiológicos de más o menos unos 20 a 30 países y este es más de 200 países. Les cuento que hallaron que el 12 al 15% de los niños de la población mundial habían sido abusados sexualmente. Pero en el 2023, estamos hablando que 33 años después, del 17 al 19% habían sido abusados sexualmente, sin contar con el abuso online. Porque si le contamos con el abuso online, en este caso, hablamos de que la cifra se duplica. ¿Eso qué quiere decir? Que pasamos de 12 a 15 a por lo menos un 40%. ¿Eso qué quiere decir? Que el abuso sexual infantil aumentó desde los 90 al 2023 el 30%. ¿Por qué? Porque están alimentando este tipo de contenido, está alimentando la mente de estas personas. Ahora, esto es cuando vemos que se meten como en la deep web o páginas así. Pero imagínense con reggaetón expuesto todo el día. Con películas explícitas. Porque acá nosotros tenemos que ser claros. Prime, Netflix, tienen todas estas películas donde ya muestran como tal el acto. Y esto hace parte del consumo de pornografía. ¿Ok? Cuando tú ves una película explícita con todo ese contenido, ya estás consumiendo esto. Entonces, ¿ustedes se imaginan la mente de un criminal, de un hombre como estos, con estas alteraciones, porque también tienen alteraciones neuropsicológicas, tienen alteraciones cerebrales, pero como les digo, es un multifactorial. ¿Ustedes se imaginan con el fácil acceso a esto? Les está alimentando cada vez más sus ideas. Y como cosifican a las personas, como lo decía Terry Crews, veía a las personas como objetos que podían usar, pues hay mayor riesgo. ¿Okay? Entonces, y les cuento que adicionalmente a esto, vamos a entender un poco el por qué. Pero antes de pasar al por qué la consumen, también quiero hablar de que pues aquí hablé en términos cerebrales, pero les cuento que en los hombres se presentan también ciertos problemas como la eyaculación precoz, ya empiezan a tener insatisfacción sexual, obviamente problemas de pareja por esto, les cuento que hay mayor propensión a prostitis, ¿sí? Otro tipo de alteraciones también físicas, enfermedades que empiezan a padecer los hombres por el consumo de esto, ¿ok? O sea, les arruina su vida también de pareja y a las mujeres también. Bueno, ahora pensemos en por qué lo consumen. Una persona porque al final del día termina consumiendo esto. En este estudio me pareció muy, muy interesante. Aquí hablaban de Velasco, Angélica hablaba de estrés y ansiedad.
¿Disminuye el estrés y disminuye la ansiedad? Claro que sí, secreta dopamina, se baja el cortisol, la persona, recordemos, se refuerza, se siente tranquila, se siente placentera, entra en la abstinencia, luego otra vez entra en el ciclo de la preocupación y la persona obviamente le baja el nivel de estrés y hasta inclusive el mismo estrés laboral, o sea, cualquier tipo de estrés. De hecho, muchos adolescentes entran al consumo porque viven violencia intrafamiliar. Entonces eso se vuelve su refugio. De hecho, en varios estudios con adolescentes también se ha hallado no solamente el consumo de la pornografía, porque un niño, y les voy a contar unos datos que a mí me dejaron muy pensativa el año pasado que estuve estudiando sobre todo el tema del cannabis en el consumo infantil, y en Bogotá arrojaron que aquí en Bogotá se consume cannabis a los 6 años. Yo no hice un niño de 6 años a 11 años consumiendo cannabis. ¿Por qué? Por la disfunción familiar. ¿Por qué? Porque están solos, porque viven en ambientes violentos, porque viven en ambientes que los generan mucho estrés. Entonces, este niño que consume cannabis puede estar también consumiendo pornografía, este niño que está consumiendo cannabis puede después experimentar con la heroína, después, bueno, bien. Claro, el hogar es importante en estos casos para que los niños puedan sentirse bien. Entonces, en este caso, estamos hablando que el estrés es uno de los que hace que la persona consuma pornografía, o consuma alcohol, o consuma cannabis, o bueno, drogas. La tristeza y la depresión también es otro factor. ¿Y por qué? Claro, porque en el momento en el que tú consumes esto se activa todo este circuito cerebral y también se activa algo que se llama el circuito serotoninérgico, en el cual también te hace sentir bien, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando se quita? ¿Qué pasa cuando ya no está? Pues otra vez, es como que estás, eso es como una ilusión, ¿no? Como que estás un momento arriba, como bien, todo bien, y luego, ¡pum!, cae. Por soledad también muchas personas lo consumen. Y pues nosotros nos estamos dando cuenta que en la época en la que estamos viviendo hoy en día es una época en donde hay más personas solas que personas acompañadas. ¿Por qué? Porque hablamos de la época en donde se busca el placer todo el tiempo, entonces está la promoción de múltiples parejas sexuales, además de eso también están más propensos al consumo de esto, y pues ustedes se imaginan una persona ya consumiendo este tipo de material, donde ya no les satisface la relación de pareja, donde ya se aíslan porque necesitan de alguna otra manera hacerse a un lado. Terry Crews contó que él duraba horas en consumo. Y él decía que era tan fuerte porque él decía, ¿cómo es posible que yo empezara el consumo, o sea, como que en las horas de la tarde y pasaban las 9 de la noche y yo seguía consumiendo? De hecho, la misma esposa de Will Smith también lo confesó. Dijo que pasaba 5 horas diarias en consumo de este tipo de material. 5 horas diarias. Claro, esto también genera insatisfacción, esto también genera soledad, ¿no? Las personas siempre se van a tender a apartar. Otra de las razones por las cuales las personas entran a consumo es por curiosidad, ¿no? Como, de pronto un amigo le mostró, que eso pasa muy seguido, que el compañero le mostró la imagen, que tal vez esta persona le dijo que vieran esto, que tal vez la pareja, ¿no? Ven, veamos, que no sé qué, ven, estamos solo los dos, eso no pasa nada, somos los dos. No, sí pasa, sí pasa. No es que no pase nada, sí pasa en el cerebro, sí transforma hasta inclusive la misma relación de pareja. Y la exposición a temprana edad. Yo no hice ahí, yo puse aquí un niño chiquito como de 4 o 5 años y uno va a decir, ay, pero ¿qué niño va a estar expuesto? La realidad es que todos los niños están expuestos a este tipo de material. No hay niño que no esté expuesto a este material. Entonces, Terry Crews, este actor, dijo que esto le arruinó, casi que le arruina su vida por completo. La relación con su esposa fue terrible, tanto así que la esposa le dijo, o haces algo o me separo de ti. Ya no sé quién eres, ya no sé quién eres. Pues imagínate, irritable todo el tiempo, aislado, encerrado horas, donde ya no podía compartir con él porque él era dependiente de este tipo de cosas, ¿no?
pues y esto hizo que él buscara ayuda, que levantara la mano y dijera, venga, necesito que me ayude. Y yo pienso que hoy es un día muy importante, ya que estamos hablando también tan abiertamente de este tema, que nosotros seamos conscientes, y acá son una de las recomendaciones que yo voy a dar. La primera forma de poder salir de la adicción, ¿no? En estos casos, es primero reconocer que tienes la adicción, o reconocer que estás entrando en ella, o reconocer, mira, si ya el consumo ya inicialmente puede comenzar una vez al mes, 2 veces al mes, luego va a ser 3 veces, después cuando se dé cuenta ya son 4 veces al mes, después cuando se da cuenta ya son 2 o 3 veces por semana y cuando menos piense es todos los días. Porque el cerebro cada vez más les va a pedir. Entonces, primero se debe de aceptar que se tiene un problema de consumo, ¿no? Y el que lo acepta o el que lo reconoce no es la persona que rodea, sino eres tú mismo. Yo lo tengo, yo estoy en eso, ¿sí? Lo segundo es identificar la causa por la cual entra el consumo. Esto es muy importante, porque se imaginan, por ejemplo, hablemos de un niño que está en consumo, que tiene 11 años, y cuando nosotros averiguamos por qué el niño está metido en el consumo de esto, es porque posiblemente tenga un hogar violento. ¿Qué hay que hacer acá? Entrar a trabajar con la familia y decir, vengan, solucionemos las cosas de otra mejor manera, o al niño empezarle también estrategias, porque eso también se vuelve un escape, ¿no? Lo otro es tratar la causa del consumo. Entonces ya después de identificarla, tratarla, ¿no? Como les estaba diciendo. Y la abstinencia es supremamente importante, pero es muy complejo porque dentro del proceso de abstinencia va a haber recaídas. Esto no pasa como por arte de magia, que tú chisqueas los dedos y ya de una vez, ¡pum! Dijiste, hoy voy a hacer abstinencia de consumir este material y ya mágicamente quedaste libre. No. Cerebralmente así no funciona. Cerebralmente no funciona así y también depende mucho de la edad de inicio de consumo. Si es a más temprana edad, o sea, si es en la adolescencia, es mucho más fuerte, es más difícil salir de ahí que si empezó en la vida adulta. ¿Ok? Entonces, esto no va a pasar por arte de magia, que ya como que, sino que va a haber momentos de recaídas, pero sí es importante y yo aquí les voy a dar. Por favor, busquen a un terapeuta, un psicólogo, un psiquiatra que los pueda ayudar, porque esto es un tema de rehabilitación. Así como una persona que entra en un proceso de rehabilitación por consumo de alcohol, una persona que consume este tipo de contenido también necesita un proceso de rehabilitación y necesita de un proceso terapéutico y un proceso profesional, porque no se sabe, dependiendo del consumo, si va a requerir medicamentos. Y en este caso, pues va a requerir de un psiquiatra para que lo ayude. ¿Ok? Porque como les digo, si empieza a haber reducción y si se empieza a alterar estas áreas cerebrales, eso quiere decir que como ya el cerebro no está produciendo la misma cantidad que necesita, posiblemente va a necesitar ciertos medicamentos para que la persona se sienta bien y poder abandonar el consumo. Y pues es muy importante el apoyo socioemocional de las personas que estén alrededor. Si tú identificas que alguien está en un consumo como estos problemático, apóyalo, entiéndelo y acompáñalo en el proceso terapéutico, siempre guiándolo para que tenga su ayuda profesional. Entonces, con esto ya culmino y les voy a dejar una frase que dice y es: el camino que tomas para buscar el placer es la misma ruta que te conduce a tener un cerebro en cautiverio. Muchísimas gracias.